vamos a entrevistar y conocer más de cerca, tanto profesional como humanamente, a don Humberto Gatica. Él es chileno, pero desde su temprana adolescencia se ha radicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde ha hecho una carrera indescriptiblemente fantástica. O sea, yo voy a hacer una pequeña introducción y ustedes van a quedar todos con la boca abierta. No es porque nosotros nos queramos solazar de esto, pero les quiero hablar de Humberto Gatica para que lo conozcan. Es uno de los productores musicales, ingenieros, arreglistas y remezcladores, mezclador y remezclador, más codiciados de la industria del entretenimiento, lo que en Estados Unidos se le llama el entertainment, que involucra, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los medios y las comunicaciones. Ha producido para artistas como Cher, Celine Dion, así le decimos nosotros en Chile, Josh Groban, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Air Supply, para los que tenemos la edad mía, todos sabemos lo que es Air Supply, una banda increíble. Julio Iglesias, Tina Turner, Michael Jackson, o sea, por favor. Mary Osmond, Barbra Streisand, Mariah Carey, además de trabajar también con productores como David Foster. 2 o 3 de las preguntas que le voy a hacer tienen que ver con su colaboración con David Foster. Y Quincy Jones, podríamos hablar del productor más importante de la cultura occidental contemporánea, don Quincy Jones, trabajó desde Frank Sinatra hasta Michael Jackson y todavía sigue. A lo largo de su carrera de casi 4 décadas ha participado en muchos álbumes y sencillos multiplatino, incluidos los 17 de Chicago, Private Dancer de Tina Turner, no sé si recuerdan esa canción, I'm Your Private Dancer, Thriller de Michael Jackson, wow, USA for Africa, le vamos a preguntar cuál fue su participación en We Are the World, My Heart Will Go On de Celine Dion, Noel de Josh Groban y Crazy Love de Michael Bublé. También ha trabajado con voces de América Latina, tales como Shakira, Beto Cuevas, tanto en su carrera solista como con La Ley, más de una oportunidad, Juanes, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Laura Pausini, Fer Olvera de Maná. Así es que nada, con toda esta tremenda presentación, no tenemos otra cosa más que el honor enorme de poder compartir con ustedes esta entrevista a don Humberto Gatica. Aquí, hola. Hola Humberto, ¿cómo te hallas? ¿Cómo está el amanecer? Estoy recién despertando, pero estoy bien. Sí, bueno, los pongo al día a los alumnos y los que todos están en la charla. En California son como las 7 de la mañana, ¿no? Son las 7 de la mañana, ya hay 5 horas de diferencia entre California y Chile, Santiago, Chile. Bueno, Humberto, entonces es doble nuestro agradecimiento por el esfuerzo que estás haciendo de levantarte tan temprano por nosotros. Estoy feliz, feliz de poder contribuir en algo que pueda ayudar a los muchachos, a todos los personajes que están sintonizados a este programa. Así que estoy a tu disposición. Bien, voy a partir desde el momento en que tú llegas a California. Más adelante, al final, te voy a preguntar algo sobre tu infancia y juventud en Chile, pero quiero partir por el momento en que tú llegas a LA, a Los Ángeles, California, si no me equivoco, a los 18 años. ¿Y cómo fue tu llegada a MGM Records? Mira, ¿Qué nos puedes contar de ese periodo? Fue una anécdota muy especial y muy importante en mi vida. Yo soy de Rancagua, obviamente estudiaba en el Liceo de Hombres de la ciudad de Rancagua, conjuntamente con otro primo mío, que estaba en otros grados ya más altos, y saliendo del colegio yendo a casa porque estaba relativamente cerca. Yo en ese tiempo vivía con mi abuela, que era la madre de Lucho Gatica. Mi padre falleció cuando yo tenía 9 años y mi madre tuvo que hacer trabajos que no le permitían quedarse en Rancagua, así que ella estaba por decirlo, estaba en el norte, La Calera, haciendo unos trabajos de concesión. Ella era muy buena cocinera y hacía unos trabajos para una compañía que estaba construyendo
rutas, caminos en el norte. Me quedé con la abuela y le menciono al primo en camino a casa, le digo, Manuel, me dice, ¿qué? Vámonos de aquí. ¿Vámonos para dónde? Me dice. Le digo, vámonos para Estados Unidos, le digo yo, vámonos. Pero si no teníamos ni uno, no, buscamos una manera, lo pedimos prestado, pero vámonos, dije, vamos, vamos. Y así fue la historia, así comenzó y eventualmente ayudas de familiares y gente que nos quería y quiso ayudar, pues yo y Manuel salimos de Rancagua, Santiago, Santiago a la Ciudad de México. Yo en ese tiempo aún no cumplía 17 años, yo tenía 16 años, mi cumpleaños era en marzo. Llegamos nosotros a la Ciudad de México y de la Ciudad de México tomamos un autobús que se demoró el autobús se demoró como 2 días en llegar a la frontera de Tijuana. Veníamos hecho, como dicen ustedes, hecho bosta, completamente destrozado, pero con un sueño y un ideal de poder hacer algo más importante, algo que verdaderamente fuera significativo en nuestras vidas. Llegué a Los Ángeles el 20 de febrero de 1968. Nos encontramos con unos amigos y por ahí, por allá, pues nos ayudamos, me quedé en un apartamento de un amigo con Manuel, éramos 4 o 5 que vivíamos en un apartamento de un solo cuarto, nosotros dormíamos ahí en un sillón, en el suelo, donde fuera, y a buscar trabajo. Eventualmente se dio y encontramos trabajos en diferentes lugares, car wash, lugares como eso, algunos warehouse, lo que fuera. Y así comenzó la vida de Humberto Gatica y Manuel Harrison, que era mi primo. Y aquí estamos. Nunca más regresé a Chile. Luego me traje a mi madre. Claro, he regresado a Chile por muchas razones importantes, una cantidad de veces, pero siempre ya me quedé estacionado acá en Los Ángeles y situado acá en la ciudad de Los Ángeles, como te lo decía. Luego... Qué fantástico. Dime. Perdón. No, que yo también he estado parado en esa frontera ahí donde se cruza hacia San Diego y la cantidad de latinos que quieren pasar y la mayoría no lo logra. Y bueno, entiendo que en MG Records tú partiste también como asistente en un comienzo, ¿no? Te cuento la historia, cómo llegué a ese lugar. Pasaron los años, ya después de haber yo trabajado, juntado dinero, traje a mi madre y a mi hermano menor. Yo viviendo con mi madre y mi hermano en un apartamentito bastante cómodo, un cuarto. Yo ya tenía otros trabajos y un día al regresar de uno de ellos, mi madre me dice, hijo, lo anda buscando su tío Lucho. Ah, no me diga. Y dejó un teléfono. Y bueno, yo le marco y contesta el tío y le pregunto dónde él está localizado. Me dice que está en un hotel en Beverly Hills. Estaba en el Beverly Wilshire Hotel. Y le voy a ver. Yo tenía mi carrito ya, yo tenía mi carro, yo me movilizaba bastante bien. Mi inglés era bastante limitado. Y le fui a ver al tío Lucho. Y el tío Lucho me pregunta si le puedo llevar a visitar a un amigo de él en Los Ángeles. Coincide que ese amigo es un puertorriqueño, Val Valentín, y ese señor era el gerente general de un estudio de grabaciones que le pertenecía en ese momento, en ese tiempo, a la compañía cinematográfica MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, y tenía una división de discos, de artistas. Y este señor pues había construido un estudio nuevo, un estudio maravilloso. Y este señor me brindó a través de Lucho la oportunidad de yo poder entrar a un estudio de grabación y poder presenciar lo que verdaderamente era un estudio de grabaciones, como entrar a la cabina de un avión, como entrar a una cabina de una televisión, cómo se va y se ejecuta una producción. Y cuando yo entro a ese lugar me quedé completamente traumatizado y yo digo, este es el lugar, este es el lugar, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y Lucho llama a su amigo y le pide si existe la posibilidad de que yo pueda ir
a presenciar una grabación. Y el señor, muy atento, muy buena persona, caballero, le dice, dame tu teléfono, Humberto, yo te llamo cuando sea la grabación correcta, el momento correcto. Y así fue. A las 8 semanas, yo pensaba que ya se había olvidado el señor. Regreso otra vez, uno de mis regresos ya a casa, mi madre me indica, mire, lo llamó un señor bla, 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 Valentín, y aquí dejó el teléfono. Y así fue. Le llamó y me coordinamos y fui a presenciar una grabación. Y fue una grabación bastante grande, muchos músicos. Yo me hice, él me dice cuando yo llego, todo el mundo sabe que tú eres una persona que es sobrino de un amigo mío y lo único que te pido es que te hagas invisible, que nadie sepa, o sea, todo el mundo sabe, pero que no estés entre medio ni estés incomodando ni nada, no, yo tranquilo, yo eso lo tenía súper claro. Me puse en un lugar tranquilito, en una esquina dentro de la cabina, nadie sabía que yo estaba ahí observando. Y así comenzó, porque la persona que llegó a grabar era un señor ya establecido, un tipo que se llama Sammy Davis Jr., y fue una grabación extremadamente impresionante, porque por primera vez yo tengo la oportunidad de presenciar, desarrollaba relación con un conductor, que era el arreglista, con un productor que intercambiaba ideas y daba órdenes, con músicos que ponían mucha atención y se dejaban llevar por una partitura musical, y un artista que estaba en una pieza aislada, que interpretaba. Entonces había todo este intercambio, todo este era un lenguaje nuevo, era todo un mundo muy diferente. Y eso, una vez más, confirma que es lo que yo quiero, que es mi sueño, que gracias porque alguien me enseñó la luz, la luz de mi carrera. Y así fue, de ahí comencé. Qué maravilla, Humberto. Quiero poner un poco en contexto a los jóvenes que tienen, qué sé yo, 20, 22 años, son nuestros alumnos y no todos conocen a las personas que tú has nombrado. Partiendo por tu tío Lucho, que es uno, yo diría que es el cantante o artista chileno de mayor trascendencia a nivel internacional, un cantante de boleros y muchos otros estilos, que durante los años 50, 60, 70 se codeaba con Frank Sinatra, con Elvis Presley y con todo la creme de los artistas norteamericanos y de otras nacionalidades también. Y también nombraste a Sammy Davis Jr., para que los alumnos lo sepan también. Él trabajó también con Frank Sinatra y con Dean Martin, no solo como cantante, como bailarín, como actor en muchas películas que salieron de Hollywood, y es uno de los artistas también más connotados y uno de los primeros en ser aceptados dentro del rígido y complicado mundo del entretenimiento norteamericano, porque él es de raza negra. Claro. Así es que increíble que haya sido la primera persona con la que te enfrentaste, ya un top of the line, máximo Sammy Davis Jr. Claro, Bueno, claro, en ese tiempo ciertas cosas en la industria eran un poquito complicadas. Bueno, estos son señores ya extremadamente artistas de hace 4 o 5 décadas, o sea, sin duda. Pero fueron personajes muy importantes, gente que tuvo nombre, y como tú decías, ¿no? Él pertenecía después al que le llamaban Rat Pack, ¿no? Que tenías a Sammy Davis Jr., tenías a Frank Sinatra y un montón de otros personajes que se formaron, ¿no? Y que empezaron a controlar Las Vegas, que era el mundo del entretenimiento, el lugar más deseado para esos artistas a hacer sus actuaciones. Pero dime. Mi segunda pregunta creo que me la voy a saltar porque ya la contestaste. Decía, ¿qué importancia tuvo tu tío Lucho al comienzo de tu carrera? No, y claro, importante. Lucho Gatica, sin la menor duda, el artista más importante de la cultura musical chilena a nivel intérprete. Lucho Gatica no era un compositor, era un intérprete de una calidad impresionante que llegó con una trascendencia increíble. Lucho Gatica para mí fue el primer personaje que hizo lo que hoy día se llama crossover,
que un latino pudiera entrar a un mercado tan complejo como el mercado americano, en el sentido de poder hacer actuaciones y salir en programas de televisiones de alto nivel. Lucho Gatica era un tipo que salió en el show de Ed Sullivan, salió en el show de Dinah Shore. Esos eran shows, ¿cómo decirte? Es tan grande como no te puedes, como era Don Francisco, como el show más importante que ha existido en nuestro país, de una trascendencia impresionante. Lucho Gatica, su música, los artistas, él verdaderamente tuvo un éxito en Cuba que era de un nivel ya grandísimo. Artistas como Frank Sinatra lo iban a ver a él actuar. Su mejor amigo era Nat King Cole. Cuando venía a Los Ángeles, se visitaban, cenaban, hablaban. Grabó en Londres, grabó acá en los estudios Capitol. Tío Lucho grabó como 80 álbumes. Tío Lucho fue lo más grande que Chile ha producido a nivel artístico, sin la menor duda. Sin la menor duda. Tengo exactamente la misma opinión, aunque quizás no conozco tanto la carrera, pero sí lo he visto en fotografías, conversando con Elvis, con actrices de cine, del Hollywood de esa época, con una elegancia, con una prestancia y con un dominio del momento y de la situación, como no la tienen normalmente los chilenos, que somos un poco más apocados y siempre llegamos como hablando chiquitito, ¿no? Lucho Chiquitito. hablaba en grande. No, Lucho era... Cuéntanos... Dime, ¿qué te cuento? No, sí, que termina lo que me querías decir tú, perdón. Hay un desfase de audio, ¿no? Muy buena pinta Lucho Gatica. Entonces era un latino que tenía era muy atractivo el tío Lucho. Las actrices de Hollywood, las que llegó a conocer, pues se fueron atraídas por Lucho. Y después tomaba la guitarra y se ponía a cantar, pues imagínate. Ya está. Ya está. Ya, listo. No había para qué seguir engrupiendo, como decimos ahora los chilenos. No, exactamente. No necesitaba. Cuéntanos qué pasa en 1985, que tú te enfrentas a una banda con un sonido clásico que mezcla el rock con un poco de folk, de country y de otros estilos, como es la banda Chicago y la producción de su disco Chicago 17. Ahí entiendo yo que fue cuando comenzaste a trabajar con David Foster. ¿Cómo fue enfrentarse a esa producción y cuál fue tu rol en ese trabajo? Correcto. Luego de MGM es importante este lapso, porque ahí me conecta con uno de los grandes músicos canadienses, que se llama David Foster. Luego de MGM yo me salí de MGM por razones de que decidieron, la división de discográfica de MGM decidieron eliminarla, decidieron salirse de la industria de la música y concentrarse solamente en el sistema de películas, ¿no? Cinematográfico. Esta compañía fue absorbida por una compañía alemana que fue Polydor. Y luego, entonces, por eso, por asuntos de señoría, generalmente una compañía cuando absorbe a otras hay siempre reducción de personal. Y como yo era el más joven, pues desgraciadamente tuve que irme. Pero bueno, fue una buena experiencia, me quedé con gente muy linda que me ayudaron en MGM y empecé a caminar las calles de Hollywood, no físicamente, pero me quedé independiente, me hice un tipo independiente que podía tener acceso de poder trabajar con cualquier productor o en cualquier estudio. Y así fue. Me llamaron gente que me había conocido, que había escuchado mi trabajo en MGM, y empecé yo a trabajar independientemente en estudios que en ese tiempo ya tenían en casa. Y coincide que uno de los productores, amigo mío que conocí en MGM, me llama y me dice, quiero hacer un disco, que es un disco, un muchacho muy interesante de Texas, que él lo conoció en Ámsterdam, en Holanda. John, el productor, John de Andrea, el productor, estaba en Holanda haciendo otra producción y una noche saliendo del estudio pasó por otra pieza a donde había un personaje tocando el piano, y ese personaje tocando el piano, el tipo se interesó y lo escuchó y dijo, wow, abrió la puerta y entró y le dice,
hey man, le dice, ¿podría escuchar lo que estás tocando? El tipo le dice, ya, y se da cuenta que tiene un acento muy, muy americano y es de Texas. Y coincide que mi amigo fue tan impresionante que le consigue un contrato discográfico en el acto. Se lo consigue al otro día en EMI, Holanda. Y ese fue el disco que este personaje me llama y me dice, voy a hacer un disco con este muchacho y quiero que, por favor, quiero que tú lo hagas. Perfecto. Era mi segundo disco como ingeniero, como una persona que iba a hacer todo el proyecto, desde el comienzo hasta el final. En ese proyecto yo empecé a conocer, porque él me dice, tengo un grupo de músicos jóvenes, me dice, que son impresionantes. Y en ese proyecto, en ese grupo de músicos estaba Jeff Beccaro de Toto, estaba Steve Lukather, estaba Lee Ritenour, que después se hizo un gran jazzista, un músico extraordinario, que como artista, todos fueron artistas, y obviamente Beccaro y Lukather fueron los grandes miembros del grupo Toto. Y una noche, mi amigo dice, John DeAndre dice, necesito un tipo que toque un instrumento que es un teclado que se llama clavinet. El clavinet es un teclado que tiene un golpe muy, muy, muy leve, muy suave. No precisa tocar con mucha fuerza. Tiene que ser unas manos que se mueven muy y tienen mucho gusto. Y Jeff Beccaro dice, yo conozco a una persona que llegó de Canadá que es un increíble músico. Y nosotros le decimos, John le dice, oye, ¿podrías tú tratar de conseguírtelo? Y se lo consigue. Y llega al estudio un tipo muy delgadito, siempre tomando café y fumando, siempre de cigarrillo en la boca. Y ese era David Foster, que obviamente cuando empezó a tocar, pues sus cualidades como músico eran top, excelentes. De ahí yo conocí a David Foster y ya nunca más le vi. Hasta en otra oportunidad que se presenta otra producción en la cual yo sugiero que el pianista de esa sesión sea David Foster, porque le he escuchado y es un tipo capo. El tipo es rápido, tiene muchas opciones, tiene muchas grandes ideas. En ese tiempo, las grabaciones, muchos productos, lo único que hacían era llamar a los mejores músicos que habían alrededor y sentarse a tomarse un café y a escuchar lo que le iban a dar. Y como eran gente joven, con muchas ideas, tener la oportunidad de estar en un estudio, estar tocando con esos monstruos, pues se inspiraban, se soltaban y decían, no, tengo una idea aquí, no, ¿por qué no cambiamos aquí mejor? Porque si hacemos esto, cambiamos este acorde. Entonces era un mundo de contribuciones que al final, lo que era así chiquitito, una canción, un concepto, un demo, se salía, quedaba una producción like, wow. Al tipo se le ocurría una introducción, al otro se le ocurría, entonces era algo impresionante. Entonces le dije yo, tienes que llamar a David Foster, es un gran músico, y lo llamó. Era un grupo que se llamaba The Hughes Corporation, que tenía una canción, Rock the Boat, rock the boat. Entonces el tipo lo llama, era un señor mayor, y me tenía buena onda. Entonces en uno de los breaks, cuando muchas veces después de X cantidad de minutos que los músicos están tocando, pues tomamos un break, ¿no? Son 5 a 10 minutos, 15 minutos para limpiarse un poco el coco y para poder más o menos visualizar las cosas, ya, o sea, salir y refrescarse un poco. Y David Foster camina hacia mí, y en ese tiempo yo estaba trabajaba en un estudio donde había una muchacha preciosa. Yo siempre que tenía un break la iba a saludar. Siempre que había un break yo me iba para allá a decirle, hola, ¿cómo estás? Y hacer cosas. Entonces el David me dice, hey man, me dice, ¿te puedo hablar? Le digo, sí, seguro. Y nos vamos a un lugar así, entre el pasillo, entre la oficina y el estudio, la entrada al estudio, y me dice, me dice, me encanta tu sonido. En inglés me dice, man, I really like your sound, me dice. I really like it. Tengo un proyecto que a lo mejor si te interesa, podríamos hacer juntos. Y ese proyecto eventualmente se dio. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le digo a él, hoy en día es proyecto 1 y no sé lo que va a pasar mañana.
Pero me dice, bueno, ese sería el próximo año. Esto era como en octubre que él me habla, ¿no? Y el próximo año ya se da, y David me llamó. Y desde ese momento empezamos a trabajar juntos, como él como productor, yo como su ingeniero. Y así comenzó la era y la relación con David, y que duró como 8 años. Y durante esos 8 años es cuando un día él llega y me dice, I got a surprise for you, me dice, tengo una sorpresa, me dice. What? Le digo, vamos a hacer el próximo disco de Chicago. Se va a llamar Chicago 17. Y ahí fue, ya estábamos conectados, habíamos hecho otras cosas, había una comunicación donde las mentes casi eran paralelas, estaba constantemente pensando en él confiaba mucho en mí, yo lo estimulaba, después hicimos una amistad más que el estudio, su casa, mi casa, íbamos a los lugares, restaurantes, era muy bonito. Y ahí salió Chicago 17. Y lo más lindo de eso fue que ya el álbum ya había salido al mercado, ya teníamos un éxito, había cosas muy interesantes que estaban aconteciendo, y me llama por teléfono y me dice, hey man, me dice, tenés que sentarte, me dice. ¿Y por qué? Le digo, no, porque tengo una noticia muy interesante, me dice. Y le digo, y dime, ya, pues, ¿cuál es? Primero me dice, estoy nominado como mejor productor del año. Segundo, el disco de Chicago ya vendió 5 millones de unidades. Y me dice, lo más cool, me dice, que estás nominado como el mejor ingeniero en la categoría non-clásico. Y le digo, no, me dice, tenemos 3, es más, tenemos álbum del año, tenemos 4 nominaciones. Digo, oh, Dios mío, no puedo creerlo, wow. Y yo feliz. Y ese año, cuando obviamente, atiendo a los Grammy, voy a los Grammy, ese es el año que me gano mi primer Grammy yo como ingeniero. Él se gana el Grammy como productor. Y el disco ya llevaba como 5 o 6 millones. Y obviamente él era muy generoso, y independientemente yo tenía mis honorarios como ingeniero, que obviamente todo eso entraba en un budget que lo administraba la disquera. David me daba una pequeña participación a mí con derechos a regalías. Entonces fue un año bastante exitoso y lucrativo, se podría decir. Y ahí empezó la relación con David Foster, desde ese año ya en una forma aún más, éramos el dúo dinámico, ¿no? En la industria. Y también de ahí se derivaron muchos proyectos donde, cuando la gente te asocia a ti con éxito, ya seas directamente contigo o parte de un grupo, eso te ayuda mucho. Y ya empecé yo a recibir llamadas de otros artistas que le mezclaras, no todo el disco, pero el sencillo, que es lo más importante, es lo que rompe un disco. Y se presentaron otros éxitos. Entonces, nosotros nos dejábamos llevar por lo que le llamamos en la industria, en ese tiempo, era el Billboard, el Top 200, los 200 mejores, o el Top 100, las 100 mejores canciones. Y después el Top 200, los 200 mejores álbumes. Entonces, era un tiempo que cuando tú tenías un disco que era número 1, que habías participado como ingeniero o que lo habías mezclado, el valor de mezclar un disco, un tipo que verdaderamente sabía hacer eso bien, era extremadamente atractivo y tenía mucho poder, porque había muchas disqueras que recibían los productos terminados, pero el que era el sencillo, la canción que iba a salir al mercado por primera vez, ellos no se sentían que tenía la fuerza o la dimensión o la creatividad, entonces se iban a esos ingenieros que mezclaban esas cosas y que le daban lo llevaban a otro nivel. Entonces, cuando ya tenías esa reputación, los tipos te estaban esperando afuera, en una clínica, con un número, next.
Y era un grupo muy limitado, era un grupo muy pequeñito. Y ahí fue yo donde yo me empecé a dar a conocer como un tipo que tenía 1, 2, 3, a veces yo tenía hasta 4 canciones en el top 5. Era una número 1, la otra era número 3, la otra era 4 y la otra recién entraba otra vez. Como no, era una cosa increíble. Entonces, nunca me dejé llevar, siempre he sido una persona que, yo siempre pienso que puedes hacer las cosas mejor. Esa es mi regla de trabajo. You can always do better. Y te entregas y das todo por eso, ¿no? Y das, la integridad profesional mía es extremadamente, a un nivel extremadamente alto, porque tú eres tan como tu último proyecto. Yo vivo de esa manera. Lo que hizo Gatica con Chicago lo aprecio y lo llevo muy dentro. Lo que hizo con Michael Jackson lo aprecio y lo llevo muy dentro. Pero en estos momentos, a esta altura de mi carrera, 45 años haciendo esto, yo todavía trato fíjate, de comprobarme de que lo puedo hacer mejor. Qué maravilla, Humberto, lo que nos cuenta, porque esa ética de trabajo es algo que cuesta mucho a veces traspasar, ya que acá de vez en cuando tendemos a trabajar con un porcentaje de nuestro esfuerzo, al 70%, al 30%, ¿me entiendes? En cambio, dar el 120% del esfuerzo siempre es una ética que es clave, porque eso es lo que yo creo que a ti te convirtió en una suerte de rey Midas, ¿no? De que mezcla que tocaba, porque yo en tu presentación omití la cantidad de Grammys que tú has ganado, puesto que en las próximas preguntas los voy a ir nombrando, pero he visto fotografías con tus Grammys detrás y son un bosque de Grammys, son muchos, y eso es el premio a un esfuerzo. Cuenta el mito que trabajaste también. Perdona que te interrumpa, ese póster que yo hice con los Grammy no es para, viste, para decir No, mi, no. Lo hice porque si yo pude, tú también puedes. Si yo salí de Rancagua, la ciudad de Rancagua, hace tiempo eran 6.000 y tantos habitantes, pequeñita, y caminaba yo a todos los lugares, no tenía ni bicicleta. Y si yo lo puedo hacer, se puede hacer, se puede hacer. Pero hay que tener una oportunidad, obviamente, se precisa esa oportunidad, y poder creer, tienes que creértela, y tienes que creer en ti, y tienes que, aunque te digan no, no, man, sí, sí puedo. Y te das cuenta si tienes el talento y tienes esa energía interna, las ganas de triunfar, se puede. Por eso lo puse, no para mostrar que tengo 17 gramos. no, si no te preocupes, todo lo contrario. Ese espíritu tampoco hay que quedarse esperando las oportunidades, porque tú te fuiste prácticamente a pie a Estados Unidos y eso significa buscarse las oportunidades también. ¿Cómo fue lo de USA for Africa, We Are the World? ¿Cuál fue tu participación en esa tremenda producción que incluyó a los principales artistas del entretenimiento en Norteamérica? Mira, la situación de We Are the World se presentó cuando yo ya había trabajado con Quincy, habíamos trabajado en el proyecto de Thriller, y se presentaba, esto era previo al, espérate, a ver, fue después de Thriller o fue después de ver. ¿Qué año fue exactamente We Are the World? Pues son como 30 y tantos años que pasó We Are the World. Pero independientemente de eso, Quincy me llama a mí y me dice, porque el sobrenombre Hum, que es el abreviado de Humberto, H-U-M, Hum, me lo dio Quincy Jones. Él es el que me dice, hey Hum, Hum, y ya quedé como mi sobrenombre Hum. Me llama y me dice, tenemos que hacer un disco que es muy especial. Y le digo, ya, sure. Es un disco que van a participar los artistas más grandes de la industria, porque es como una respuesta a lo que ya habían hecho los ingleses. Los ingleses hicieron un tema que fue un concepto impulsado por Geldof, el tipo que organizó todas las cosas de ayuda a los niños que se estaban muriendo de starvation en África y en países como tal de ese continente. Y así empezó, y
y empezamos a trabajar en ese proyecto y yo fui ingeniero, fue como el ingeniero principal. O sea, había gente, amigos míos, de un gran nivel, que yo los llamé a ayudarme, porque habían tantas cosas que hacer que era imposible por asunto de tiempo. Y fue el que lo mezclé, fue el que lo terminé, fue el que literalmente hice toda la grabación, luego decidí, porque Quincy tenía una confianza muy grande conmigo, a donde hicimos, por ejemplo, cuando se hizo la primera grabación, se grabó la base, que hoy en día es justamente el estudio donde yo trabajo, que es mi estudio. Grabamos la base. Luego que se grabó la base y lo que es el concepto rítmico de esa canción, nos fuimos a la casa de Lionel Richie a planear quién sería el personaje que iba a interpretar el primer verso, la segunda y tercera línea del verso, y así, ¿no? Como si tú te das cuenta, los artistas van participando de una manera muy, muy particular. Y ahí nos juntamos a la casa de Lionel y empezamos a decidir con otro gran arreglista, Tom Baylor, que empezamos a decidir quién iba a hacer eso. Y así se empezó a formar. Luego me preguntaban a mí cómo yo pensaba o tenía formado en mi cabeza desarrollar la grabación a nivel técnico. Y también di mi respuesta, hice un panorama donde yo iba a posicionar a la gente que iba a cantar los coros. Tú te das cuenta que los artistas están posicionados en cierta manera cuando estaban cantando los coros, que es el refrán de la canción. Y había artistas que, por ejemplo, había un grupo que se llamaba Huey Lewis and the News. ¿Ok? Muchos de los muchachos que están escuchando no tienen idea de quién es Huey Lewis and the News, pero era un grupo de mucho éxito. Entonces, Huey Lewis era el cantante, el lead vocal, el principal. Pero él dijo, si yo voy, quiero traer a mi grupo. Obviamente, la voz de Huey Lewis era muy interesante, como era la voz de Michael Jackson, pero desgraciadamente la voz de sus hermanos no era muy atractiva. Entonces yo tuve que ingeniármela para no ofender a nadie y poner gente en lugares estratégicos que generaran un sonido y que tuvieran un impacto más sólido y no combinar, como decíamos con Quincy, la anchoveta, ¿entiendes? No combinar a los que cantaban medio mal, que no cantaban tan bien, pero tenían que estar ahí por asunto político. Bueno, y tú, sí, dime. Que también quería poner en contexto a los alumnos, que busquen en Netflix la biografía de Quincy Jones. Estamos hablando del productor musical más importante de todos los tiempos. Haber trabajado y codiarse con él es codiarse con la historia de la música popular norteamericana, porque él partió en blanco y negro, con un solo micrófono para toda la orquesta, grabando en mono, y sigue produciendo hoy en día en la era digital a los principales artistas norteamericanos. Tengo anotado aquí que fue 2 años antes de Bad. Y aquí, si yo fuera James Lipton en Side the Actor Studio, esperaría que el público aplaudiera porque tú estuviste en el disco Bad de Michael Jackson. En ese disco yo entiendo que Michael Jackson estaba buscando un sonido más rudo para esa producción, mezclar un poco más el hardcore. Él estaba también un poco enojado con los medios que lo criticaban por su cambio de apariencia y otras cosas. Él necesitaba trabajar con baterías electrónicas, sintetizadores, programación y sampler. ¿Nos cuentas un poco cómo fue enfrentarse a ese desafío en términos técnicos también y lo personal, trabajar con Michael? Trabajar con Michael Jackson, la verdad es que primeramente fue algo muy especial en mi vida porque llegué a conocer a un Michael Jackson en otro punto de vista, en otro ángulo. Ciertas cosas de su personalidad yo no llegué a descubrir. Lo que yo vi, lo que yo descubrí fue un tipo, un genio en su género musical, con una convicción y con una exigencia, pero extremadamente alta. Y con una personalidad súper pasiva. Todo era muy pasivo, que decía, hey, I really like that,
I think you should continue working. Te hablaba suavecito y él te decía, me gusta lo que escucho, pero yo pienso que debes seguir trabajando para... Él siempre quería alcanzar lo más alto de lo más alto, lo más alto de lo más alto. Y obviamente el disco Bad, cuando ya entramos a hacer el Bad, luego del éxito planetario de Thriller, que fue algo impresionante, la cantidad de discos que se vendieron y lo que generó. El disco de Bad ya venía con un incentivo un poquito más edge, que tuviera más punch, que tuviera más fuerza, ya sea creada con instrumentos diferentes, y luego se le inyectó a Eddie Van Halen, que desgraciadamente descansa en paz. Steve Lukather hizo cosas, Jeff Beccaro hicimos, es más, Jeff Beccaro tocó Bad, y me acuerdo que lo grabamos de una manera muy particular, su batería. Fueron grabados en un estudio que se llama Sunset Sound, y se usaron un concepto más fuerte. Pero primeramente, para explicarle a los muchachos, Quincy Jones fue un músico que fue en la época donde había bastante resentimiento contra la gente de color, y pasó por todas esas etapas, ¿no? Y verdaderamente Quincy, lo interesante para Quincy Jones, yo le digo Godfather, le digo el padrino, porque no era un dictador, sino que era un tipo que tiene, hoy en día no está tan activo, puesto por la razón de COVID y todo lo que está pasando, y ya está mayor, y lo que hoy en día se usa es, el nombre de él tiene tanto impacto que es como un brand, ¿no? Es como algo ya más, es diferente, pero él te da la bendición y con eso es suficiente. Si él cree en un concepto, en un proyecto, en un artista, en un rapper, lo que fuera, lo que sea. Pero Quincy es un tipo que tiene la habilidad de extraer del talento. Ahora, Quincy es un tipo que él solamente se rodea con gente que tiene mucho talento. Y en la forma que él saca lo mejor de cada uno de nosotros en ese tiempo, era de una forma muy simple, dejarnos hacer lo que hacemos mejor. De esa manera, o sea, de una forma muy psicológica. No te dictaba, no, que quiero, que acá, que no. El tipo te decía 2 o 3 palabras y te dejaba solo en el estudio. Y tú te quedabas pensando y dices, you know what? Sí, tienes razón. Y así, genio. El más grande de todos los productores musicales. Otra cosa que quiero hacer una observación al muchacho, la disquera en ese tiempo era CBS, que ahora es Sony. No querían que Quincy Jones hiciera la producción de Michael Jackson Off the Wall. Pensaba que era un error catastrófico, porque decimos, este tipo es jazz, es el jazz producer. Y eso te da a ti la indicación que es tan versátil, un tipo tan inteligente, que supo usar su experiencia y aplicársela a un muchachito en ese tiempo que Michael tendría, ¿cuánto? Tendría 20 y tantos años, y que se hizo Off the Wall. Y el éxito Off the Wall fue impresionante, y después vino Thriller, que fue planetario, después vino Bad, y después hubo una pequeña separación, porque Michael empezó a hacer cosas que eran un poquito diferentes con Quincy, y creo que se hizo el álbum History. Y yo en ese tiempo me pasé Thriller, Bad, We Are the World con Michael, y luego él me llama otra vez para trabajar en un álbum que se llamaba Invincible, y me fui a Miami con él, y me pasé mucho tiempo, conversábamos muchas cosas de la vida, de la injusticia de los periodistas, de la forma que le trataban y lo juzgaban. Yo jamás vi nada que podría decir fue algo raro en referencia a las acusaciones con menores. Yo jamás vi nada, ni por escrito, porque cuando él cantaba siempre estaba haciendo esto, ¿no? Estaba cantando, haciendo cosas, y hey, I do it again. Y entonces a veces dejaba esos papeles,
Y eran dibujos, eran siempre en dibujos, cosas relacionadas con animales, con lo que fuera. Pero Michael Jackson para mí era un monstruo como intérprete, con un sentido rítmico incomparable, que hoy en día hay muchos que se asemejan. Tenemos a The Weeknd, que se asemeja en su canto. Tenemos Bruno Mars, que se Bruno asemeja. Mars. Fueron, y que Bruno es un gran artista y creativo. Pero esas fueron las influencias. De ahí salieron. Imagínate que si Michael Jackson estuviera vivo, todos los discos que ha hecho Bruno Mars lo puede haber hecho Michael Jackson. ¿Entiendes? Pero bueno. Has nombrado muchas cosas que a mí me gustaría recalcar. Una cosa es el racismo en Estados Unidos. Hay que contarle a los alumnos que Michael Jackson fue el primer artista de color que fue transmitido por MTV. MTV no tenía artistas de color en su parrilla y luego de Michael, bueno, tuvieron que aceptarlo porque fue un éxito total, tanto con Billie Jean, Beat It, Billie Jean, y bueno, Thriller, como dices tú, que tenía que ver Quincy Jones y su jazz con el pop, pero resulta que si uno escucha con detención Thriller, te das cuenta que esos coros donde hay acordes de novenas, oncenas y trecenas, en esas superposiciones de muchas voces, eso viene del jazz, como también en los arreglos de los bronces y las cuerdas. Haber trabajado con Quincy Jones, sin duda, tiene que ser una de las mejores carreras universitarias que uno podría tener, como la que tú tuviste. Tengo aquí Sí. que el año 97 trabajas con Celine Dion. Yo necesito ir pasando así como páginas, porque yo me quedaría hablando de Michael Jackson el resto de la entrevista. No, Pero tú tienes pasando. tienes una carrera tan extensa que realmente es vertiginoso enfrentarse a todo. Como te decía, bueno, Grammys por montones ya con Mike, y también luego con Celine Dion y Falling Into You, y todo lo que va a tener que ver con su relación con el cine también. ¿Por qué crees tú que Celine Dion dijo en una entrevista, en una entrega de los Grammys, tomó el micrófono y dijo que era a ti, a Hume, a quien le debía el éxito de su carrera, y cómo fue trabajar con ella? Bueno, Celine Dion, un artista que me pasé 24 años trabajando con Celine Dion. Celine Dion, para mí, llegó a los estudios, en ese tiempo, llegó un personaje de British Columbia, de Canadá. Era una productora de un programa que se llamaba The Juno Award, que es el equivalente al Grammy. El Grammy americano, el Juno es el Grammy canadiense. Y llegó este personaje una mañana a la casa de David Foster. Estábamos trabajando porque David tenía su estudio en Malibu. Y me dice, me dice, vienen los van a enseñar una cantante muy joven que se supone que bla, 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 bla. Y cuando llega ella pone un VHF, ella pone un videocassette, ¿ok? Y lo que era el performance de la Celine Dion en los Juno Awards, muchachita de 16, 17 años. Y cuando se concluye ese video, yo le digo al David, el David me pregunta, me dice, ¿qué piensan? Yo le digo, David, esto es impresionante, esto es increíble, le digo. En inglés le digo, she's going to be such a hit, va a ser un éxito tan grande. Pero el David me dice, no sé, me dice, tiene la tendencia a sobrecantar, a exagerar ciertas notas, que la convierte como que lo que podría ser un artista de Las Vegas, me dice. Digo, ¿verdad? Sound like a Vegas singer. Pero al mismo tiempo la creía, se dio cuenta que había talento. Le digo, va a ser una de las artistas blancas pop más exitosas de la industria. Y así fue eventualmente. Y hicimos, al final, lo primero que hicimos fueron 7 temas con Celine de este álbum en particular, y de los 7 no hubo ni un éxito que se generó de ese campamento.
el éxito vino de Londres, de otro artista. Chris Neal, que era un gran productor y que aún es, él fue el que le dio el primer éxito. Pero ella se quedó tan impresionada, al mismo tiempo su marido, René Angelil, se quedó tan impresionada que en el sentido, en la forma que yo le trataba y yo grababa su voz, ella era muy particular en la escucha para poder hacer su performance en el estudio. Y salió ese disco, fue lo que fue, y nada, el tiempo pasó, y un día me encuentro yo en un estudio en la ciudad de Glendale, y el teléfono me dice, la recepcionista me dice, hay una llamada para usted, me dice, señor Gatica, me dice, y yo lo contesto el teléfono y me dice, hey, Humberto, ese era el marido de Celine, que tenía una voz así muy ronca, me dice, hey, Humberto, it's René, I'm calling you from Paris. I said, hey, René, how you doing? What's up? What's going on? Hey, Humberto, Celine is going to do a French album with probably the best songwriter, producer named Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman era como, es como el Bob Dylan a nivel compositor, un tipo grosso, heavy, una eminencia en Francia. Tú mencionas a Jean-Jacques Goldman, hey, Jean-Jacques Goldman, ¿sabes? Entonces me dice, Celine is asking if you want to come to Paris and work with her on her French record. Imagínate, ir a París, tú me dices, Humberto, vamos a París, ¿a qué vamos? A tomarle un café y después vamos al aeropuerto y lo devolvimos. Voy contigo porque me fascina París. Y voy a tomar un café y lo venimos en el otro avión de la noche y me vengo, voy igual. Y llego a París y me quedé en el mismo hotel donde él se quedaba. Hicimos el disco, lo grabamos, se quedó ella muy feliz. Y que era importante para René tener a su mujer, a su artista feliz en el estudio, grabando, sintiéndose top, ¿me entiende? Completamente protegida. El productor, un tipazo que le caí en buena onda, nos hicimos muy amigos, fanático por el fútbol. Me llevó al Stade de France, me llevó al Parque de los Príncipes, el tipo, lo hicimos una mitad. Y luego yo mezclé ese disco, lo hice todo en París. Me pasé 2 meses en París, imagínate, 2 meses en París en la primavera. O sea que era una cosa, ¿verdad? El disco fue un éxito tan grande, ese disco vendió 8 millones de unidades en Francia. 8 millones de unidades en Francia, es como decir casi 80 millones en América, porque es un país pequeñitito. Entonces, ese fue uno de los discos más exitosos. Y de ahí empieza la relación con Celine, donde Celine no se movía y no grababa nada, a no ser que Humberto Gatica estuviera involucrado en ese proceso. Fueran independientemente, siempre los discos de Celine habían, sobre todo en los americanos, habían multi-producer, eran varios. Y a veces siempre me dejaban que yo produciera 2 temas y que colaborara contigo si tú estabas haciendo 2 temas, porque ella siempre quería mantener esa consistencia en el estudio cuando su voz era registrada. Y luego, cuando el disco ya se terminaba, pues que se le diera un sonido en general mezclado por la misma persona, con los mismos instintos, protegiendo todos los rincones que para ella eran vital. Lo más vital para Celine era una persona que pudiera reproducir sus emociones a través de las mezclas y del proceso final del disco. Cuando el disco se mezclaba, Celine podía estar en Canadá, yo tenía que volar a Canadá, sentarme con ella a escuchar el disco, sea en un carro, fuera en una oficina. A ella le gustaba sentarse en el carro. Se lleva el carro de su marido, de un carrazo con un sonido fantástico, y ahí yo tomaba mis notitas de todos los comentarios que ella podía hacer, que eran solo siempre en relación a la voz. Aquí me decía, aquí hay un respiro que me gustaría que estuviera un poquito más fuerte, que me diera. Y aquí esta nota, pienso que esta nota podría ser un poquito más larga. Mira, detalle, yo me volvía,
retocaba todo y así se hacían los discos de Celine. Entonces había una relación tan grande y la confianza que depositaba en mí, que era algo que ya era natural y yo era como familia. O sea, la primera vez que volé en un Concorde, que lo hice solamente una vez, el gran avión francés, el Concorde, fue con ellos. Yo estaba en Nueva York y me dice René, Humberto, you're going to fly with us in the Concorde, me dice. Imagínate. Y al año después al año después eliminan ese proyecto porque se cayó uno. ¿Te acuerdas que se cayó? Bueno, hubieron varios problemas. Y yo estaba en París mezclando otro concepto, otra cosa de Celine, cuando ese avión desgraciadamente se desplomó. Sí, Fue qué horrible. pena más, qué pena más grande que hayan desaparecido los aviones supersónicos para privados, digamos. Tú has nombrado varias cosas aquí que a mí me llama la atención. Una, que es algo que no se enseña en los institutos o universidades cuando tú aprendes a ser ingeniero en sonido. Aprendes muchas cosas técnicas, pero lo que tú me estás hablando tiene que ver con la sensibilidad más delicada del trato, sobre todo cuando hay un vidrio de por medio, tú te comunicas a través de un talkback y tienes que darle indicaciones a personas tan increíbles como Celine Dion o Michael Jackson sobre cómo cantar, que es su oficio y es realmente el momento más delicado y realmente donde se puede destruir una relación o donde se puede construir como lo has hecho tú en el tiempo. ¿Eh? Yo quisiera dar una vuelta de página y venirnos, porque ya el tiempo nos persigue, pasar un ratito por Latinoamérica. El 2000 ganas otro Grammy, pero esta vez con mis amigos del grupo La Ley, porque yo soy amigo ahí de varios, de los ex La Ley. Y 2 años después, tanto con ellos como con Alejandro Sanz, vuelves a ganar Grammys por sus presentaciones respectivas en el Unplugged de MTV. ¿Cómo fue pasar del formato electrónico, de samples, de secuencias, de sintetizadores, donde yo entiendo que tú te has manejado muy bien toda esta carrera, a de pronto enfrentarte a un sonido más orquestal, con arreglos de cuerdas, con guitarras acústicas y todo esto más encima en un show en vivo? ¿Cómo fue ese desafío? Ese desafío fue muy interesante. Primeramente, para mí, hay un personaje que era parte, en ese tiempo, cuando existía La Ley, con sus miembros originales, con la excepción del que era para mí la clave de La Ley, que falleció en un accidente de motocicleta. Andrés Bove. El Andresito Bove. Y nos hicimos muy amigos. De ahí se originó, él vino a Los Ángeles porque a través de otro amigo me contactaron para que yo le mezclara 4 temas a La Ley. Y vino Andrés y nos conocimos y nos hicimos amigos en el acto. O sea, conectamos ahí, inmediatamente. Y su sueño era, me dice, compadre, me dice, un día quiero que hagamos un disco juntos, el disco de mi grupo. Y le digo, feliz, lo hacemos aquí en Los Ángeles. Yo lo llevé a un estudio que se llamaba Record Plant, que es un estudio de mucho nombre, de alto nivel, con unas piezas impresionantes. Y ahí se mezcló La Ley, 4 temas, y de ahí se originó la idea. Luego yo pasé a ser, él fallece, y había que ser, el manager me llama, y ahí había que ser el próximo disco de La Ley. Y se hizo aquí en Los Ángeles, que fue Invisible. Invisible fue un gran éxito, un disco grandísimo. Y luego pasó el tiempo, de Invisible ellos se van y se van a hacer un disco en Nueva York, no les funcionó mucho. Luego digo yo, bueno, es típico chileno, digo yo, ¿no? El pago chileno, digo yo. Hacemos un éxito y después desaparecen porque piensan que la pueden hacer mejor ellos o lo que fuera. Bueno, la gente tiene el derecho de tomar decisiones y piensa que a veces las decisiones pueden ser erradas y te puede costar una carrera. Luego se me comunica y se me pide a través de otro personaje chileno y luego la compañía, porque Invisible, cuando se hizo Invisible, convencí yo al manager, Alejandro, de que se fueron a México. El futuro de La Ley era en llegar a México como la plataforma grande, porque México es un país muy importante. Y se fueron con Warner Brothers, se los llevó en ese tiempo el presidente de la Warner Brothers, muy amigo mío, a Alejandro Sainz, que era un argentino chileno y que era el presidente, y se los llevó. Bueno,
llegó uno, el famoso disco uno. Y ese uno fue el que yo primero dije, you know, típico huevones, por decir la palabra, que la lealtad no existe. Entonces, y me convencieron después, cuando me mandaron hasta los temas, me mandaron todas las canciones. Y yo tomé una decisión, le digo, yo hago este disco siempre y cuando Beto Cueva y Clavería se vayan a Canadá a colaborar en los temas con un amigo que se llamaba Aldo Nova. Aldo Nova hizo muchos temas con de rock, hizo muchos temas con Bon Jovi. Es un guitarrista extraordinario. Entonces, si él escribía con John Bon Jovi, dije yo, pucha, si los mezclo a estos dos con Beto Cueva, yo creo que van a salir cosas buenas de aquí. Y de ahí salieron Aquí, y salieron otros temas. Al final el disco ese fue un disco ganador que vendió muchas copias y se ganó el Grammy americano en la categoría Alternative Rock, you know, Best Latin Album Alternative, que le ganamos a Fito Páez, le ganamos en ese tiempo había en Argentina, que los argentinos son grandes artistas, especialmente en el género rock. Y después de eso, después que los ganamos el Grammy y nos ganamos todo, sale la chilenada otra vez y entonces mandan a una manager, simpática ella, fue también muy agradable, y me dice, mira... Perdón, eso de ganarle a Fito era como ganar la Copa Libertadores de América, ¿no? Por decirlo así. Imagínate, porque era... Entonces, me dice la manager, me dice, los chicos, digo, los chicos, sí, me dice, los chicos quieren que esta producción, porque se iba a hacer un unplugged, se iba a hacer un disco desenchufado, ¿no? Y los chicos la quieren hacer, que ellos quieren ser los productores contigo. Y yo la quedo mirando y le digo, ¿y por qué? Le digo yo. A ver, dime una razón por la cual yo pueda entender. Le digo, primeramente, no lo veo claro y es más, le digo, dile a los chicos que no tengo ni un interés, que lo hagan ellos solos. Bueno, por ahí todo salió la ley. Quizás estaba el antecedente del Unplugged de los tres, donde trabajaron con Joe Blamey y estaba Álvaro también como coproductor, y había sido el primer Unplugged del grupo chileno. Yo tuve el honor de estar ahí en el escenario con ellos, y ¿sí? quizás eso marcó, claro, yo tocaba el acordeón ahí en el Barrio Sol y varias otras canciones más, porque yo toqué con ellos en el primero y en el tercer disco toqué con ellos. Sigo tocando con ellos hasta el día de hoy. Con interrupciones largas de décadas, tal vez en que yo no participé. Pero sí, ahí quizás ellos tomaron el modelo de la coproducción, pero en un caso tuyo no es llegar y ofrecerlo así como condición, ¿no? Es medio claro, entonces, delicado también. Esa condición me cayó mal y dije, otra huevonada. Y le mando a decir, y le digo con la madre, dile a los muchachos que no tengo ni un interés y que se olviden. Chao. O sea, es absurdo. Pero finalmente terminaron colaborando. Claro, entonces, al final, el productor era Humberto Gatica. Le dije yo, independientemente de que el productor sea X, el artista tiene el derecho a ser como coproductor, pero es responsabilidad de ellos. Es como, tienen el derecho a dar su opinión. Este no es una dictadura donde tú digo, vas a tocar esto y te callas y así se hace. No. Pero hay una persona que tiene que ser responsable, que tiene que tomar decisiones. Por eso, muchachos, cuando usted hace una producción, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones tienes que creer, si tú te la crees, tienes que ser respetuoso, muy diplomático y seguir los instintos que te llevan a la decisión. Y así fue. Ese disco, primeramente dije yo, para hacer este unplugged tenemos que hacerlo antes de ir a hacerlo en vivo. Lo hicimos en un estudio que yo tenía en casa. Lo hice todo. Beto Cueva, que le tengo un aprecio extraordinario, que lo considero un hermano mío, le tengo un cariño grandísimo porque lo considero que es un gran talento, tiene una gran voz y es uno de los tipos más profesionales y disciplinados que he conocido en el ambiente latino, como artista y como persona. Saliendo de eso, me pongo a hacer todo el disco y yo digo, Beto, nos faltan 2 temas.
dos temas inéditos, que son críticos. Así que enséñame algo de que tú puedas tener. Entonces se pone a tocar, mentira, mi vida, mentira. Le digo, pero me dice, es muy, me dice, no sé, me parece muy cebolla, me dice. Y yo le digo, esa canción es el éxito. Entonces, lo que le faltaba era un refrán, un puente, y le faltaba un estribillo. Y Beto agarró otra canción y las mezclamos juntas, y de ahí salió por ti, que es el estribillo, bla, 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 bla. Y mentira, ha sido unos éxitos grandísimos que identificaba la ley rapidísimo. Si tú decías, yo soy del grupo La Ley, y la gente te podía decir, porque me lo dijo Beto, que un día fue a visitar él a los niños, porque Beto tenía ese tipo de corazón, iba a visitar a los niños al hospital de niños aquí en Los Ángeles, y les llevaba la guitarra, los entretenía. Buen acto de Beto, un acto muy bonito, lo felicito. Y un padre le dice, y su nombre, yo soy Beto Cueva, del grupo La Ley, y el papá como medio colgado todavía le dice, Ley, ¿no? La canción Mentira. ¡Oh, mentira! Usted, oh my God, mi grupo favorito. La canción tenía ese poder, se llegó a ese nivel y lo ganamos los Grammy, y estaba nominada a la canción del año, el disco estaba nominado al álbum del año, y fue un año bastante productivo, porque en ese tiempo yo tenía mucho, y de ahí también, de ese, es que yo también, a ver, me hiciste una pregunta que no quiero que se escape. El concepto acústico yo lo tenía muy claro, porque cuando yo empecé en MGM, eso era lo que se hacía mucho, era acústicos, orquestal y ese tipo. Entonces yo tenía ya una dimensión bastante clara y siempre me gustaba, y lo que se trataba de orquesta siempre me gustaba y lo grababa yo muy bien. Tenía una definición para grabar que muchos arreglistas grandes me llamaban para grabar orquestas grandes, hablando de orquestas de 40, 50, 80 y grandes músicos. Y así se originó, y después la compañía me preguntan a mí, me dice el presidente, Íñigo Zavala, me dice, Humberto, me dice, tienes que producir el próximo disco de Alejandro Sanz, que es un desenchufado, es un disco unplugged. Y esa es otra historia que te la tengo que contar, que no te la vas a poder creer. Ya, por favor, porque también es otro Grammy. Tú dijiste dos cosas que yo quiero recalcar sobre Beto. La verdad es que yo también creo, dentro de todos los músicos que yo conozco y cantantes, es uno de los más profesionales. Lo vi en su trabajo en Buenos Aires para un homenaje que se hizo a Violeta Parra con Ángel y Javiera, donde su participación fue impecable. Yo acabo de grabar un disco con el grupo Lucibel, un disco totalmente acústico que se llama Mil Caminos, son más de 20 canciones, y en una de ellas, en Milagro, está Beto, y la verdad es que su presencia en el set también fue clave, porque desde que llegó él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Es muy Mateo, como decimos nosotros. Y también conozco la historia que dices de Mentiras, porque en una entrevista él contó exactamente lo mismo, pero desde el otro ángulo, de cómo él tenía una canción que quizás era un poco fogatera, y que tú, con tu visión de productor, le sugeriste agregar un coro que está en otro tono, que está en otro tempo, porque es otro ritmo, ¿no? La canción viene en un ritmo y Claro, ahí el cambia. coro agarra un peso, agarra una fuerza, y eso es lo que hace que la canción explote y se transforme finalmente en lo que fue. Entonces, una vez más, estamos frente a la delicadeza de cómo sugerir, cómo entrar a la mente del artista sin ofenderlo, porque los artistas son muy, muy quisquillosos. Eso que decías tú de la responsabilidad del productor, el productor que decide en el estudio, una vez grabado, que la tercera estrofa vamos a mutear el bajo, vamos a mutear la batería, vamos a dejar solo la guitarra con la voz, por decirte una cosa. Y Sí. es en el momento en que todos los de la banda se ofenden, porque graban creyendo que van a estar todo el rato sonando, y yo les digo a los chicos, no es necesario que toda la banda esté sonando todo el rato, y meterse en eso es meterse en la intimidad de ellos, y el productor tiene que tener ese carácter y esa fuerza, si no, no es productor, sencillamente es un mezclador, ¿no me entiendo? O sea, y ahí tienes que herir las susceptibilidades de los artistas. Y saca volumen, pero hay que tomar decisiones. Mira, después de todos estos años, y siempre fue así la forma de pensar. Tú grabas
Y no quiere decir que todo lo que grabas tienes que escucharlo. Hay que eliminar. Menos es más, pero tienes que ser muy inteligente que lo que es menos tenga mucho poder. Quincy Jones tenía una línea muy importante que le decía a los músicos. Le decía, tócame menos notas, pero tócame las correctas. Déjame escuchar las que verdaderamente valen la pena. Porque hay tipos que es too much y no funciona. Hay que saber elegir y hay que saber aceptar y muchas veces hay que saber escuchar. Hay que dejar que la persona que tiene una idea se exprese y al mismo tiempo haga una pequeña demostración de lo que podría y lo que esa persona piensa que debería hacer. Uno aprende de todos. Muchas veces una opinión que a lo mejor no está impulsada en la forma más técnica o está expresada en la forma más técnica, te hace a veces reflexionar y tú dices, ay, parece que este tipo lo que me quiere decir tiene sentido, voy y lo investigo. Y así tiene que ser. Hay que saber escuchar, hay que saber aceptar y muchas veces, los grupos, cuando se generan discusiones y se desintegran los grupos, es porque los egos empiezan a todos a chocar uno contra el otro. Y entonces el productor tiene que ser un psicólogo. Porque yo aprendí, cuando ya hice el traspaso de como ingeniero, que ya era algo que lo llevaba, estaba ya clarísimo, y cuando hice el traspaso de ingeniería a producción, toma un tiempo, porque tienes que olvidarte de esa energía que le depositas al sonido. ¿Me entiendes? Porque hay otro aspecto. Cualquier persona puede decir yo soy productor. Sí, te vas en tu casa, te metes en tu laptop, haces un disco y se me está acabando la batería. Y ya, hiciste una producción. La hice yo con mi amigo Pepe, Juan, vino a tocar la guitarra y yo la mezclé en mi Pro Tool con mi mouse y adiós. No. Es un traspaso muy, muy especial en la cual el productor tiene que ser como un psicólogo. Yo tengo que ganarme el respeto tuyo, tú tienes que respetarme, yo tengo que tener una mente abierta para poder escuchar y tengo que ser también fuerte para tomar decisiones que pienso que son las que van en la dirección para que el disco tenga una oportunidad de funcionar. Y eso lo técnico es la base, pero entiendo que lo humano es lo esencial. Nos quedan solo 5 minutos, Humberto, y a mí me quedan en la pauta Laura Pausini, Juan Luis Guerra, Shakira, Michael Bublé, que fue muy importante en tu carrera, pero tú lanzaste una anécdota que querías contar respecto de tu producción con Alejandro Sanz, con la que ya creo que podríamos ir cerrando. De lugar porque me está acabando la batería y sí, no hay problema. Y tengo que reenchufarla. Sí, no hay problema. Mientras tanto, yo puedo complementar la pregunta tratando de que después de la anécdota de de Alejandro Sanz y su Unplugged en MTV, me gustaría que cerraras dándole algunos consejos a los jóvenes que tienen su home studio y que quieren llegar a ser productores musicales de verdad, cómo enfrentarse a la actual situación, no solo en la pandemia, sino que a la nueva forma de la industria donde todos tenemos nuestro home studio y podemos, como dices tú, producir desde casa. ¿Qué consejo les darías a ellos? Pero parte primero, por favor, con la anécdota esa que te la digo rapidísimo. De Alejandro. Me llama el presidente de la Warner Brothers, Íñigo Zavala, y me dice, Humberto, Alejandro está muy contento y quiere que tú hagas la producción de su Unplugged. En ese tiempo Alejandro andaba haciendo mucho tour, andaba muy ocupado, estaba en España, recorriendo toda España. Su hija Manuela estaba a punto de nacer y me manda el señor Íñigo Zavala, me manda como 14 CDs, lo que es relativamente el historial de Alejandro, porque querían hacer un unplugged que empezara del comienzo de su carrera hasta el tiempo presente, ¿verdad? Entonces ya venían indicados los temas que querían que se usaran. Hice lo mismo, usé el mismo mapa, el mismo blueprint, en donde yo hice todo el unplugged de Alejandro,
todas las canciones. Puse una secuencia que yo pensaba que era correcta. Llamé a los mejores músicos y me fui a un estudio. Y en ese estudio, yo con un baterista, un bajista, 2 guitarras acústicas, un pianista y un tipo que lo llamé yo para que cantara las melodías y nos diera un poquito de inspiración de donde la melodía se depositaba. Entonces lo grabé y llamo a Íñigo y le digo, Íñigo, le mandé una copia. Y me dice, pues Humberto, te felicito, pero ahora lo más importante es que tienes que convencer a Alejandro, porque Alejandro estaba como que lo hacía, quería ver cómo iba a salir y no estaba seguro, y la compañía lo quería ya por cosas obviamente, de números, porque los números son vitales de una compañía y hay que hacer las cosas a veces. Bueno, pesco un avión y me voy a Madrid. Llego a Madrid, hablo con su manager y me dice, Humberto, Alejandro ahora está en Valladolid, ¿quieres que te vayas con él? Que te vayas. Me fui con un AR de la compañía y que lo vayáis a ver, que veas el show de él y luego después del show se juntan en el hotel y escuchan lo que tú has hecho. Yo iba con mi CD, llevaba 2, uno repuesto, uno conmigo y otro que lo tenía en un bolso por si algo pasaba, ¿viste? Nadie había escuchado nada excepto el presidente de la compañía. Llego a Valladolid, te lo digo rápido, veo su show, impresionante, en un estadio, justamente fue un estadio de fútbol, y cuando se acaba el show, pues todos bajamos a los backstage, y llega Alejandro, me abraza y me dice, hermano, vení, nos tomamos un trago, él está contento, saca su pucho, se pone a fumar, tenía mucha comida, empezamos a picar, y de repente uno de sus asociados se acerca y le dice algo al oído. Y me dice, no me diga. Y me dice Alejandro, me dice, me tengo que ir a Madrid ahora mismo porque mi mujer ya va al hospital a dar luz a mi hija. Y Valladolid de Madrid son como 2 horas, son unas 2 horas y tanto, es un viaje rápido. Y se fueron en el carro. Me dice, te veo en Madrid. Perfecto. Al otro día, sin yo tener ya apuro de irnos esa noche, lo fuimos en la mañana con el AR y llegamos a Madrid y me dice, parece que Alejandro quiere que vayas a su casa luego, más tarde, esta noche, y se juntan. En este momento, él está en el hospital, ya se está haciendo tarde, ya son las 8, son las 9, son las 10. Me llama su manager y me dice, Alejandro quiere que vayas a su casa tipo 11, 11 y media, te vamos a mandar un carro para que te recoja. Luego me llama otra vez, me dice, Alejandro quiere que te venga al hospital. Te digo, yo me voy al hospital. ¿Cómo le voy a tocar un CD en el hospital? Esto está mal, esto no va a funcionar. Esto no puede ser. Llego al hospital, ya era noche, era un hospital, y como él tenía su pieza privada, así, estaba oscuro. Imagínate, yo nunca he entrado a un hospital donde está todo oscuro. Me llevaban por un ascensor, llegamos arriba, salimos, pum, pum, entramos a una pieza donde se veía que había mucha luz, donde estaba su esposa y con el bebé, y vamos a una pieza así apartada, nos ponemos a conversar, y me dice, pero vente, me dice. Y me lleva y me presenta. Yo pienso que después de él, de los doctores, yo fui la primera persona que conoció a su hija, Manuela. Y me dice, ve, quiero que conozcas a mi hija. Y ahí estaba ella con su esposa, la tenía lindo bebé. Y me dice, entonces salimos porque vino la enfermera y tuvimos que salir de ahí. Y le digo yo, Alejandro, ¿tú tienes un carro aquí? Y me dice, sí, me dice, ¿tú piensas que podemos bajar a escuchar? Porque tengo el CD, tengo tu Unplugged, está hecho, le digo yo. Está hecho una maqueta, pero una maqueta hecha con grandes músicos. Me dice, sí, bajamos. Bajamos, entramos a los estacionamientos, enciende el carro, mete el CD y empieza a sonar, ¿viste? Amiga mía, empiezan a sonar todos estos grandes temas. Y me mira y me dice Alejandro, estoy emocionado, estoy emocionado. Y entonces lo primero que le digo yo, ¿tenemos un contrato? ¿Lo hacemos? Me dice, sí, lo hacemos, y me da la mano. Yo feliz, subo arriba, me despido. Y como te quería decir yo, fue una forma también, él estaba cansado, ya venía un poquito tostado de tanto performance, tanto live shows,
y finalmente se llega el día y llega el acuerdo. Ahora, aquí viene lo más importante. Eso era en septiembre. Yo estoy en Miami ensayando, se supone que estoy en Miami, estamos ensayando los músicos para hacer el show. Alejandro me dice a mí, Humberto, tengo que ir a Los Ángeles, vente conmigo. ¿Por qué? Porque son los Grammys y le van a hacer un tributo a Julio Iglesias y yo tengo que estar ahí porque le prometí que yo iba. Vamos, vemos los Grammys y al otro día nos volvemos, ahí seguimos. Lo fuimos a Los Ángeles y al otro día en la mañana se caen las Torres Gemelas en Nueva York. Alejandro atrapado en Los Ángeles, yo atrapado, músicos en Miami. Había como dicen los mexicanos, un desmadre, un enredo, que nadie sabía quién. Lo único que quería cada uno de los personajes llegar a sus hogares y llegar y hacer las cosas. Luego, eso me tomó otro mes, le hacen otro release para que salga el disco y retomar otra vez los ensayos y hacer el unplugged. Y para convencer a esos músicos que se fueran a Miami y se tomaran un avión, hermano, fue obra de... Es que es imposible lo que se hizo para que sean unplugged. Al final del día, el presidente de la Warner Brothers en España me dice, no puedo creer que él ya tenía el CD ya con la carátula, con todo, que se pudo haber terminado en un mes. Raya para la suma, los ganábamos 4 Grammys anoche. Y ese año yo estaba nominado como productor del año porque tenía La Ley, tenía Alejandro Sanz, tenía Olga Tañón, tenía todos estos artistas que habían tenido bastante éxito. Y no me lo gané, se lo dieron a 8 personajes. Yo me quedé un poquito desilusionado porque era como casi en relación a lo que el trabajo que se había generado, pues era lo más obvio que se lo llevara ese productor. Y era Humberto Gatica, y yo estaba muy ilusionado. Y yo estaba sentado atrás de Alejandro, y Alejandro me dice, se da vuelta, cuando ya pasó la nominación y el Grammy se lo llevó otro personaje, pero Alejandro se da vuelta y me dice, no te preocupes, esta noche vamos a ganar mucho tú y yo. Y nos ganamos 4. Nos ganamos 4 Grammy. 4 Grammy que por ahí están, ¿viste? Por ahí están los Grammy. Están todos aquí. ¿Ok? Los otros, hay otros que están en el estudio por un asunto de otra entrevista que se hizo. Esa es mi historia. Yo te iba a pedir, Humberto, que nos mostraras tus Grammys, pero ya lo hiciste muy generosamente. Has abierto tu corazón, has abierto tu historia, has abierto tu experiencia. Da para seguir hablando. Yo tengo preguntas que quedaron acá. También hay preguntas del público, pero las leí y muchas de esas preguntas ya han sido respondidas por ti porque has sido muy generoso en cada una de tus respuestas. Y nada, tenemos que cerrar. Lamentablemente yo estaría feliz aprendiendo de ti. Yo tengo una carrera como músico también, pero lo que he aprendido hoy día es algo impresionante. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar persona de talla en términos profesionales a nivel internacional. Así que es una emoción para mí, es un honor para Somas y para Duo QC, y es un gusto para todos los participantes haberte podido tener hoy día acá y compartir con alguien que ha estado codeándose definitivamente con los principales artistas y productores de Occidente, de lo que nosotros nos ha tocado apreciar como espectadores durante los últimos 20 o 30 años en la industria del espectáculo. Así que, como dicen los argentinos, sos un monstruo. Mira, me despido con palabras muy simples. Primeramente, un mensaje a los muchachos y al que le interese. Primero, hay que ser humilde, agradecido, capitaliza tu talento, no lo desperdicies. Siempre puedes hacerlo mejor. Da todo, no des un pedacito, da todo, todo, aunque sea lo más simple, da todo para que todo eso, un día cuando tú lo escuches o otro personaje lo escuches, pueda apreciar que en ese momento tú lo diste todo y así debe ser. Pero lo más importante, hermano, es ser agradecido, ser humilde, saber escuchar y que creas en ti que puedes. Y esa ha sido siempre mi fórmula. Y porque
no porque yo haya tenido todos estos premios, y yo pienso que las cosas aún las puedo hacer mejor. Y no pierdas, siempre conecta el cuore, el corazón y la cabeza. Entrégate a todo lo que hagas y sé muy profesional, sé prolijo, sé cauteloso antes de entregar o dar un producto que salga al mercado, o aunque sea un amigo, estás seguro, chequea lo que esté bien y nada, cada vez no tengas miedo, siempre prueba algo nuevo, si está bien, probar es descubrir. Y probablemente se hicieron un disco, pero monstruosos en la era en donde la tecnología no los permitía hacer lo que los puede hacer, lo que podemos hacer ahora. La gente se la inventaba. Y hoy día también sé creativo. No dependa solamente del mouse, de las cosas. Usa más tu cabeza porque cosas interesantes van a salir de ahí. Y obviamente la tecnología te va a ayudar, pero no tengas miedo de nada. Adelante, adelante, adelante. Muchas gracias, Humberto. Tus palabras tienen una humildad tremenda, pero nosotros las tomamos como viniendo de ti, que aunque sean con humildad, son las palabras de una persona que sabe, una persona que ha estado en el lugar preciso, en el momento preciso, que también es esa coincidencia de lugar, gente y oportunidades, es algo que hay que buscarse. Como tú nos dijiste, te fuiste en bus a Estados Unidos y llegaste y allá estás instalado entre lo mejor de los sitiales y aún esperando hacer cosas más grandes que las que hiciste. O sea, tu corazón sigue latiendo al ritmo de la música popular. Y nada, te queremos mandar un abrazo enorme y agradecer este lujo de haberte tenido esta mañana entre nosotros, haberte hecho madrugar para que compartas tu vida artística con nosotros y tu vida profesional. Ha sido un gran placer, te agradezco la oportunidad. Soy chileno hasta la muerte, ya llevo relativamente casi 50 años en este país y todavía tengo mi acento y soy un orgullo de ser chileno. Y lo único que le pido, en Chile hay extremadamente mucho talento, hay mucho talento, que se les dé la oportunidad, por favor, démosle la oportunidad a esta nueva generación, porque, y cuidemos a nuestro país, protejámoslo siempre, ¿ok? Que no caiga en las manos de nada que pueda hacer daño. Hay que ser fuerte. ¡Viva Chile! Viva Chile, ojalá te oigan las autoridades, porque aquí los presupuestos en cultura se siguen achicando. Un abrazo, Humberto. Un abrazo, hermano. Bendiciones. ¡Viva Chile! Gusto de conocerte. Chao, chao. Un placer. Espero verte pronto en Chile un día, abrazarme y tomar un vaso de vino. Encantado, sería un honor para mí. Y también los voy a visitar juntos, ahí, los voy a ir a visitar. Bueno, yo me despido también de todas y todos los que están aquí presentes observando esta increíble charla con Humberto Gatica, y quiero decirles que con esta interesante conversación magistral con Humberto y agradeciendo su participación, damos por finalizado SOMAS 2020, Sonido para las Masas, en esta oportunidad 100% virtual. Agradecemos la enorme participación de nuestros estudiantes, docentes y todos quienes fueron parte de esta versión de SOMAS. Esperamos que en la próxima versión podamos tener parte de SOMAS en modalidad presencial para poder vernos y disfrutar del sonido en vivo. Así que yo también me despido de todos y todas con un abrazo enorme y un deseo de éxito en sus carreras personales y colectivas también. Grande SOMAS, grande Duoc UC, grande Humberto Gatica, y hasta la próxima oportunidad.